Del libro Cómo ser un orador, del autor José Repollés. Capítulo 6. Importa atraer el interés. Preguntas capitales. Antes de hablar sobre cualquier tema, es necesario formarse una idea acerca de ella. Y para llegar a dicha idea es preciso, ante todo, que consultemos al tema mismo acerca del cual tratamos de saber. Las preguntas capitales que podemos y que deberemos hacernos sobre un tema cualquiera son las siguientes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son sus efectos? Estas preguntas se refieren a ¿qué? Significa ¿qué es la cosa acerca de la cual nos preguntamos? Aquí se contesta sencillamente con el mero nombre de la cosa, sin más. Se trata de una posición de tema. ¿Cómo? Esta pregunta se contestará dando una definición de la cosa por la cual nos interesamos. No se trata de saber cómo se ha hecho la cosa, sino de cómo está hecha actualmente. ¿Por qué? Se contesta investigando cómo ha llegado a ser la cosa, el proceso de su elaboración o de su formación, etc. Aquí se pregunta por el pasado de la cosa. ¿Para qué? Aquí se pregunta por el futuro de la cosa o tema en cuestión. Este futuro puede referirse a la evolución, transformaciones o cambios futuros de la cosa o bien a la finalidad y el objetivo para lo cual ha sido creada. Si se trata de un hecho natural como una tormenta, una crisis económica, etc., la pregunta ¿para qué? Se transforma en la pregunta sobre las consecuencias y efectos que pueden tener o haya que esperar de tales hechos. Cuando se trata de una institución humana, un instrumento o un medio cualquiera para un fin, la pregunta ¿para qué? Se refiere estrictamente al objetivo o finalidad a que dichas realidades apuntan. Veamos con unos ejemplos cómo hay que emplear este sistema de preguntas metódicas refiriéndolo a realidades distintas. Supongamos que el fuego constituye el centro de nuestra curiosidad. Aplicándole las preguntas metódicas resultará lo siguiente. ¿Qué? El fuego, posición del tema. ¿Cómo? Es decir, ¿en qué consiste el fuego? Es una combustión. ¿Por qué hay combustión? Porque hay una oxidación. Recuérdese que toda combustión es una forma de oxidación. ¿Para qué? ¿Qué efectos produce? La combustión produce siempre calor y muchas veces produce también luz, dilatación, evaporación, fusión, etc. En cuanto a la finalidad que puede tener el fuego o los efectos que produce, basta pensar sobre los diversos aprovechamientos que el hombre ha sabido hacerle rendir. Calefacción, máquinas de vapor, metalurgia, etc. Hablar por hablar. Saber hablar no significa, como muchas veces se ha creído, únicamente deslumbrar. Saber hablar también significa tener algo que decir. Decirlo en el momento oportuno. Podríamos citar numerosos ejemplos de hombres inteligentes y cultivados que han fracasado en la vida social por haber olvidado estas dos reglas. Tener algo que decir. Estamos seguros de que usted es capaz de hablar de aquello que ha visto o leído y de poner en evidencia aquello que ha aprendido, no importa cómo, dónde ni cuándo. Evite, no obstante, monologar sin cesar. Hablar únicamente de aquello que le interesa a usted. Olvidar aquello que verdaderamente interesa a los demás. Hablar durante demasiado tiempo del mismo tema. Dejarse llevar por la facilidad de palabra, hablando de no importa qué, por el mero placer de hablar. Dar excesivos detalles, la mayor parte de las veces inútiles. Esto deja suponer al que le escucha que le considerará como una persona que no comprende a prisa cuando se le habla. Repetir varias veces las mismas historias o anécdotas a la misma persona. Reír sus propias gracias o decir, por ejemplo, es formidable o bien está bien, ¿no cree? Etcétera. Estos pequeños detalles, a los cuales muchos no les conceden importancia, son aquellos que observan los demás. Si quiere atraer el interés de sus oyentes y que le escuchen con placer, téngalos en cuenta al hablar en público.
Decirlo en el momento oportuno. Decir cosas interesantes. Hablar bien no es suficiente para que le aprecien y le escuchen con interés. Por lo general, si usted aborda un tema que no conviene o es inoportuno, los demás le escucharán con impaciencia mal disimulada o no le escucharán. Ejemplos. En un grupo de señoras o de artistas no hablará usted de mecánica o cosa similar. En un grupo de técnicos evitará hablar de frivolidades, de decoración o de trapos. Cuando ha probado una salida y sus palabras no tienen eco, cosa que ocurre a menudo, no insista. Pruebe una nueva salida para iniciar la conversación. Esto es a veces difícil, pero los demás se lo agradecerán. Una tendencia enojosa es, sin duda, la de dejar pasar el momento adecuado de decir algo por temor de aburrir. Ocurre con frecuencia que tiene algo que decir porque una réplica aguda se ha formado lentamente en su espíritu. Entonces duda en tomar la palabra y cuando se decide la saca bruscamente, aunque el momento oportuno para decirla ya haya pasado. Lógicamente, la frase fracasa y queda fuera de lugar. Los oyentes le miran con perplejidad e incluso forman un juicio muy desfavorable de él. Procure a toda costa evitarlo. Para ello tenga presente, si desea hablar y es demasiado tarde, no debe replicar. Si tiene algo importante que decir, dígalo en su momento oportuno. No pula y prepare exclusivamente sus frases, dígalas sin miedo. No hable demasiado. Un psicólogo plantea la cuestión de si algunos hombres son unos fracasados por hablar tanto y si hablan tanto por ser unos fracasados y terminan con esta recomendación. Desconfiar de los conversadores, de esos sacos llenos de palabras huecas conviene apartarse. En realidad, siempre que alguien le cuenta a uno historias o da rodeos en lo que dice, intenta una de estas dos cosas. Esconder algo a su interlocutor, esconderlo a sí mismo, y a menos que se dediquen ustedes a la intriga, capaz de explotar las debilidades de los hombres, evitarán a una persona así. Por tanto, cuando un tipo empiece a decirle a usted lo que sabe y lo que ha hecho, cuidado, su charla es el zumbido producido por la falta de confianza en sí mismo. Reconozcamos, no obstante, que no todos los parlanchines son fracasados. Hay quienes se ganan la vida moviendo mucho la lengua, como los políticos, los locutores, los comediantes, etc. Estas gentes emplean la palabra sobre base comercial y algunos son bien pagados por ello. Fuera de la plataforma son a veces bastante tranquilos y silenciosos. Muchos no son sino portavoces de las causas a que prestan servicio, ya se trate de un partido político o de un detergente. Una excesiva conversación es con frecuencia debida a nerviosismo o a sensación de inseguridad. Además, el éxito financiero o social no detiene necesariamente a un hombre en su costumbre de hablar demasiado. En su fuero interno, él no se ha convencido a sí mismo de ser tan valioso como sus hazañas externas parecen justificar. Si bien, desde el punto de vista psiquiátrico, sea quizá mejor para él darle gusto a la lengua. Esta va anunciando el mal estado de la maquinaria que su cráneo alberga. En principio, hablar por hablar es signo de inferioridad. Ora se trate de fallo discernible, que vernos ora de una deficiencia que el conversador siente. También es evidente que cuanto más habla sin cuidado una persona, tantos más errores de juicio y opinión va a cometer. Así sucede que llega el momento en que, cuando dice algo que de verdad vale la pena, pasa inadvertido por culpa de los cascotes orales que suele manejar. ¿Qué actitud tomar si su interlocutor habla sin cesar o interrumpe continuamente? Ante estas interrupciones se pueden adoptar dos actitudes. Inciso A. Cortar limpiamente la conversación y decir con un tono calmado y apremiante: permita que yo intervenga. Inciso B. Dejar que el otro hable sin cesar y aprovechar una pausa para intervenir calmosamente y con una sonrisa en los labios decir: perdone, pero quería simplemente hacerle constar que...
Sin duda es necesario hacer acopio de la mayor paciencia ante un hablador impertinente. De todas formas, si no tiene forma de evitarlo y tampoco quiere pasar por un mudo, la solución es bien fácil. Consiste en hacerle numerosas preguntas. Resultado, el hablador se sentirá encantado y usted tendrá la oportunidad de participar en la conversación. Consejo: una opinión personal. De tiempo en tiempo será muy oportuna. Este es el método más adecuado para ganarse la simpatía de todos los asistentes. El suspense. Si no es usted un buen observador, si el sentido de la réplica no es su fuerte, tal vez llegue un momento en que se sienta enervado en una reunión. En especial si se trata de una conversación interesante y después de algún tiempo de silencio o interviniendo con algunas réplicas mal emplazadas, se deja arrastrar por un movimiento de mal humor o por una acción desconsiderada. ¿Qué ocurrirá entonces? Que usted levantará la voz, tal vez llegue a gritar, exagerará y le mirarán con sorpresa. Y hay que evitar esto en lo posible. A usted, como a todo el mundo, le interesa cuando habla que le escuchen hasta el fin, mas no por simple buena educación y cortesía, sino experimentando un verdadero placer. Pero, ¿cómo conseguirlo? En general, si una intervención oral fracasa, lamentablemente, es porque quien habla no interesa a los oyentes. ¿Por qué? Pues bien porque no conoce a fondo el tema sobre el cual está hablando, o bien se olvida de conferir el valor adecuado. Recomendaciones: si no conoce a fondo el tema, tenga en cuenta lo siguiente. Comience una conversación sobre un tema que también conozcan los demás concurrentes. Los temas naturales provocan fácilmente el diálogo y se apoyan siempre sobre hechos conocidos. Excluya las palabras vanas y hable de hechos reales. Si conoce a fondo el tema, no lo dude, aventúrese, encontrará las frases adecuadas para atraer el interés de los demás. Consejo: cuide, sin embargo, de no abusar con la finalidad de no caer en la categoría de las cotorras impenitentes. No abusar significa tener en cuenta el tiempo y la personalidad de los oyentes. Por lo tanto, evite, inciso A, los temas que reclaman largos monólogos y que obliguen a hablar a un auditorio atento y silencioso. Bruscamente se dará cuenta de este silencio y a partir de este momento es posible que pierda el hilo de las ideas que está exponiendo. Inciso B, las historias y anécdotas complicadas. No use de las frases ingeniosas si no está muy seguro de su resultado eficaz. Inciso C, hablar de temas, digámosle, técnicos, si no está plenamente seguro de que domina la materia. Al lado del individuo que no habla porque no confía en sí mismo, está el individuo silencioso porque no sabe elegir el momento oportuno para introducirse en la conversación. Y cuando lo hace, habla en el momento inadecuado o bien emplea un tono desplazado y en consecuencia tiene miedo de que no le escuchen o de desagradar. Y prefiere guardar silencio. Pero el silencio en un lugar donde usted ha ido para hablar nunca es una buena solución. Tal vez duda usted de sí mismo. Aunque así sea, no tenga miedo en hablar. Lo que ha de hacer es elegir unos temas de conversación sobre los cuales todo el mundo pueda hablar y que llamen automáticamente la atención. Ejemplo. Puede hablar de espectáculos, de novelas y de libros, de automóviles, de viajes, de fotografía, de casa, etc. Cualquiera, aunque solo sea un conversador mediano, sabrá encontrar las palabras adecuadas para hablar de alguno de estos temas. A decir verdad, todo el mundo tiene algo interesante que decir y usted también. No tema hablar, los demás lo están esperando. Pero recuerde, si siente que la angustia hace presa en usted, no olvide respirar correctamente, no se quede inmóvil, haga gestos normales y adecuados al momento. Piense también en dar entonación a su voz y expresarse sin incurrir en monotonía. Uno de los trucos esenciales de la conversación que obtiene éxito reside en el uso que se hace del llamado suspense.
Ciertamente, las historias más ingeniosas y las narraciones más interesantes son aquellas que tienen un final rápido, después que el narrador ha conseguido hacer durar la preparación de la anécdota el mayor tiempo posible para narrar con el mínimo de palabras el final. Replicar adecuadamente, emplazar el punto esencial de una historia o de un argumento es lo más importante del arte de la conversación y del discurso general. Una posición de superioridad. La circunstancia más intrascendente basta a veces para dejarnos sin palabra a consecuencia de una alteración inesperada de nuestro ánimo. Es preciso, entonces, saber hacer frente a tales eventualidades de poca monta. No permitir que por ella se trastorne momentáneamente nuestra sensibilidad hasta el punto de que no sepamos qué replicar. Conocer qué actitud debemos adoptar ante lo inesperado. Ejemplo, imagine usted que hablando con un individuo, éste no atiende a razones y empieza a despotricar, a gritar, a dar puñetazos sobre la mesa, o que observe una actitud irónica, que su mirada sea retadora, burlona, furiosa. Usted puede reaccionar de estas dos maneras. Inciso A, la propia de los espíritus pusilánimes. Inciso B, la característica de los imperturbables que saben oponer la calma a la impulsividad del interlocutor. Si usted hace lo primero, demostrará que su serenidad está a merced del primer inconsciente que se encuentre al paso. Dará a entender que se deja usted impresionar demasiado fácilmente por el aspecto exterior de la persona que habla con usted, más que por las razones que buenamente pueda alegar. Si hace lo segundo, demostrará, por el contrario, que sabe que el enojo momentáneo de su interlocutor, su ironía, su burla o su exasperación son tempestad en un vaso de agua. Así, probará que no ignora que mientras sepa callarse y esperar a que pase el vendaval, conserva su posición de superioridad respecto al otro y que, a su vez, éste se halla en desventaja frente a usted. En el caso de que usted decida resueltamente mantener su tranquilidad intacta ante manifestaciones de irascibilidad, no sólo logrará que su juicio funcione a la perfección en el momento requerido en que debe tomar la palabra para insistir o replicar, sino que su actitud serena influirá en el ánimo y en la conducta futura de su interlocutor. Efectivamente, al ver que sus modales irreflexivos no consiguen para nada alterar la imperturbabilidad de usted, le tratará con una mayor dosis de consideración y mesura. Resumiendo, usted debe abstenerse de imitar nunca el ejemplo de tales modos de comportarse. Dese cuenta de que si contempla con serenidad la exaltación o la ironía o la burla de cualquier individuo, semejantes actitudes le parecerán ridículas y fuera de lugar. Así pues, deje usted que sea el otro quien no sepa dominarse, sepa permanecer imperturbable. Tampoco debe usted dejarse llevar de una susceptibilidad exagerada. Por desgracia, son muchas las personas que, convencidas de una inferioridad, a veces más ilusoria que real, creen ver en cualquier palabra sin doble fondo, sonrisa inocente o crítica moderada, una palabra llena de mala intención, una sonrisa irónica o una censura mordaz. Y esto, desde luego, sin que en el ánimo de quien habla haya el menor rastro de la supuesta malicia. Todo ello puede provenir de una excesiva preocupación por la aprobación de los demás respecto a lo que hacemos o decimos, de un sentimiento de parquedad o de una timidez casi siempre injustificada. Cuando uno conoce el propio valer, pasa por alto el juicio de los demás, siempre que tales juicios estén en contradicción con el valor aludido. Ejemplo, es lo que hace el sabio cuando algún imbécil le dice en su cara que es un ignorante. O si a un atleta se le atribuye debilidad física, lo natural es que ambos se sonrían y desprecien tales juicios. El camino del convencimiento.
Suponiendo que usted hable con razones de peso, lógicamente estructuradas a un espíritu tan razonable como el de usted mismo, logrará que la fuerza con que siente personalmente las ideas que transmite sea sentida igualmente por su interlocutor. En la convicción, sin embargo, no entra para nada la singular personalidad del expositor, ni la energía de su tono de voz, ni el apasionamiento o entusiasmo que pueda mostrar por las verdades expuestas. Si quiere usted emplear el camino del convencimiento para captarse la adhesión de su interlocutor, debe, pues, siempre que éste sea razonable, formular sus argumentos mediante nexos lógicos. Y tanto para convencer de lo que es lógico como para poder rebatir lógicamente lo que no está bien fundado, tiene que mantener muy despierta la atención, lo mismo para lo que dice como para lo que oye. Tenga presente que lo mismo usted que su interlocutor eventual pueden descarriarse por los caminos de la falsa lógica, es decir, de aquello que aparentemente está bien fundado, pero que en el fondo no es más que un sofisma. Un sofisma no es más que un razonamiento falso, pero las más de las veces enmascarado bajo la apariencia de legítima racional. Ejemplos. Todos los que introducen un instrumento cortante en el cuerpo de una persona deben ser castigados. Los cirujanos lo hacen en las operaciones, luego los cirujanos deben ser castigados. Los londinenses son taciturnos, los escoceses no son londinenses, luego los escoceses no son taciturnos. La falacia. Las falsas razones nos demuestran que la fuerza de la palabra no proviene siempre de su significación lógica, sino que puede provenir también de la entonación, del calor o entusiasmo con que sea pronunciada, de ciertas circunstancias ajenas por completo al rigor de razonamiento, del frío y desapasionado razonamiento que es lo único que puede engendrar la convicción. En su Psychologie des Fouls dice Gustave Le Bon: en la lucha eterna contra la razón, el sentimiento no ha sido vencido jamás. Por esto, debe cuidar usted de dos cosas fundamentales en su conducta frente a los demás. Inciso A: evitar que el tono emocionado de lo que le digan le arrastre a creer que es verdad, aunque tal verdad no exista. Inciso B: emplear usted mismo el resorte del sentimiento cuando, al defender una pretensión legítima, se encuentre con alguien que, impermeable a razones ponderadas, sea asequible, en cambio, a los resortes sentimentales que usted pueda manejar. Pero hay otro factor que lleva a la persuasión, es la repetición. Napoleón Bonaparte decía: la repetición es la única figura retórica seria que existe. Esto lo saben todos los conductores de masas, los gobernantes, los comerciantes y los agentes de publicidad. A veces la repetición abre paso a la persuasión y a través de esta incluso a la convicción. Ahora bien, si usted está firmemente convencido de que lo que le dicen es falso y se atiene únicamente a las razones lógicas que fundan su convicción, no habrá repetición ni apasionamiento que le desvíe de su obra. Muchas gracias.